Ixtorix, suscríbete. Los tracios aparecen participando en la guerra de Troya. Se pensaba que el nombre de la región microasiática de Misia derivaba del de los tracios misios. También era de etnia tracia los bitinios, establecidos en las costas asiáticas del Mar Negro y del Mar de Mármara, donde dieron nombre a la Bitinia. Respecto a las estructuras sociales, las costumbres y la vida espiritual de la Tracia primitiva, solo nos podemos basar en algunos mitos griegos que podrían reflejar una concreta realidad histórica: la función sacerdotal que oficiaba el rey y el que fuera depositario y garante de los ritos ocultos transmitidos de padre a hijo. Se ha sugerido que los prototracios, desde la Edad del Bronce, desarrollaron durante siglos en los Balcanes una mezcla de la cultura de los inmigrantes indoeuropeos y los indígenas neolíticos. Para el período comprendido entre finales del 2000 a.C. y el siglo VI a.C., nuestra principal fuente son las tumbas, de dolmen cubierto con un amasijo de piedras o con un túmulo de tierra. Esta última forma siguió usándose hasta época romana. Heródoto, que fue el primero en describir las costumbres de los tracios, ha detallado el rito funerario, mencionando la creencia en la vida ultraterrena impropia de los griegos de la época clásica. La civilización tracia evolucionó rápidamente debido a la expansión colonial griega y al avance persa en el sureste europeo. Respecto a las colonias helénicas del Mar Negro y de sus relaciones con los tracios, las más importantes de la costa búlgara son las milesias de Apolonia y Odeso y la megarense de Mensembría, todas fundadas en el siglo VI a.C. Contemporáneamente, el rey persa Darío I cruzó el Bósforo con un enorme ejército y atravesó las tierras de los tracios para atacar por la espalda a los escitas de la actual Ucrania. Su hijo y sucesor Jerjes sometió a todas las tribus tracias hasta las montañas Ródope. Convertida en provincia del gran imperio aqueménida, Tracia fue gobernada por sátrapas que llevaban una vida fastuosa en residencias principescas bien amuralladas. La aristocracia de los tracios imitó sus costumbres y así se intensificaron las relaciones con las ciudades griegas de la región, donde se produjeron objetos suntuarios para el mercado tracio. Según Heródoto, en el siglo V a.C., la presencia tracia era tan amenazadora que los consideraba el segundo pueblo más numeroso y ramificado del mundo conocido, detrás de los indios, y que solo por su individualismo tribal no lograban unificarse en una gran potencia. Este razonamiento fue desmentido por la formación del reino de los Odricios, una tribu de los montes Ródope orientales surgida después de que los persas derrotados abandonaran definitivamente Tracia. El reino odricio tuvo una larga vida, formalmente hasta la constitución de la provincia romana, pero ya a finales del siglo V a.C. estaba dividido en dos partes y luego fue reduciéndose cada vez más. El reino odricio fue un antiguo reino surgido de la unión de varias tribus tracias, que duró desde el siglo V a.C. hasta el siglo I a.C. El área que incluía este reino se extendía desde Rumania hasta Grecia septentrional y desde Turquía, en su origen en la cuenca del río Ebros, al territorio actual de Bulgaria. Su capital era Uskudama, llamada así por los tracios, u Odrisas, llamada así por los griegos, la que más tarde se llamaría Adrianópolis y en la actualidad es Edirne, en la parte europea de Turquía. El estado odricio fue el primer reino tracio que adquirió poder en la región, mediante la unificación de muchas tribus tracias gobernadas únicamente por el rey Teres. Inicialmente, el estado incluía el este de Tracia y regiones más lejanas al norte, como la desembocadura del Istro. La expedición persa de Darío I el Grande dentro del territorio tuvo lugar en el 513 a.C., mediante la cual la tierra de los odricios llegó a formar parte del imperio aqueménida. Los odricios no se opusieron a la llegada persa y el sátrapa Megabaso y el general Mardonio delegaron considerable poder a los jefes odricios. La presencia persa tuvo un enorme impacto en el arte tracio.
En tiempos de Teres, hacia el 450 a.C., los odricios ocupaban la parte sudoriental de Tracia, desde la costa sudoeste del Mar Negro hasta el Helesponto. Murió en el 445 a.C. durante una de sus muchas campañas militares. El hijo de Teres, Sitalces, fue un gran líder militar que forzó a las tribus que se separaron de la alianza a reconocer su soberanía. El rico estado se extendió desde el Danubio hasta el mar Egeo y construyó carreteras para el desarrollo del comercio y logró un poderoso ejército que pudo alcanzar 150.000 hombres. En el 429, los aliados de Atenas emprendieron una campaña contra los macedonios, pero se retiraron en masa solo 30 días después debido a la falta de alimentos y no acudir los atenienses que debían dar apoyo con una flota. Sitalces quiso la unificación de todos los tracios y decidió atacar a los tracios tríbalos, pero murió en la batalla. Zeutes I consiguió que su reino disfrutara de un período de prosperidad, aunque varias tribus tracias dejaran la alianza. Zeutes era hijo de Esparadoco y sobrino de Sitalces. La subida al trono de Zeutes, cuñado de Pérdicas, en lugar del proateniense Sádoco, que era primo suyo, favoreció sin duda los planes del general espartano Brásidas en Tracia, en detrimento de los Tucídides. Heródoto menciona a los odricios entre las tribus tracias, pero como una de tantas, sin referirse a que fueran especialmente poderosos. En el siglo IV, tras la muerte de Cotis I, se disputaron el reino los príncipes Cersobleptes, Berisades y Amadoco II, y se fragmentó en 3 pequeños reinos, de los cuales uno, con capital en Ceutópolis, sobrevivió más tiempo. Tracia cayó sucesivamente bajo la influencia greco-macedonia de Filipo II, su hijo Alejandro y el diácono Lisímaco. Sin embargo, se siguieron sucediendo varios reyes tribales, mientras la región se fragmentaba en reinos más pequeños en los siglos III y II a.C. En el siglo I, Tracia fue cayendo bajo la influencia romana, pasando sus reyes a ser clientes de Roma. La región se reunificó en torno al año 11 a.C. bajo el control de la tribu tracia de los Apeos y con el beneplácito del emperador romano Augusto. Tracia se convirtió finalmente en provincia romana en el año 46 después de Cristo con la invasión del emperador Claudio y la muerte de su último rey, Rhoemetalques III, en un complot a manos de su esposa. En cuanto a la ocupación romana, en dicha época, el área de la actual Bulgaria estaba repartida en varias provincias, con límites modificados en distintas ocasiones, no siempre conocidos con exactitud. Al norte, entre los Balcanes, el Danubio y el Mar Negro, estaba Moesia, de la que formaban parte también las regiones contiguas y situadas entre Serbia y Bulgaria, probablemente hasta el río Drina y casi toda la Dobruja rumana. En la primera mitad del siglo II, los emperadores Adriano y Trajano promovieron la urbanización, también para reactivar la economía de regiones fértiles que las guerras dacias habían devastado. Así, en la Moesia inferior se fundaron las ciudades de Nicópolis, en el Istro, y de Marcianópolis. En la Moesia Singidinum, correspondiente al actual Belgrado, en la confluencia del Danubio y del Sava, estuvo el castro romano de la Legión Cuarta Flavia. Se han identificado tramos de las murallas rumanas bajo el muro este de la ciudad alta. Entre las regiones de Rumania que se incluyeron en el Imperio Romano, la primera fue Dobruja, anexada en el siglo I a la provincia surdanubiana de Moesia. Seguramente Augusto había previsto la anexión en su proyecto de llevar el límite al Danubio. Sin embargo, no se realizó hasta mucho más tarde como resultado de un proceso gradual. Una primera intervención fue motivada por una gran migración de germanos bastarnos a la península balcánica, resistida con éxito en el 28 y el 29. En esta ocasión, las tribus guetas de Dobruja, que se habían opuesto a las acciones romanas sobre su territorio, fueron sometidas y asignadas al reino odricio de Tracia, reconstituido como estado vasallo. Esta medida temporal
permitió consolidar la situación de Panonia, mientras una zona amortiguadora alejada a las poblaciones tracias de más allá del Danubio y a los nómadas sármatas, dispersos en las estepas septentrionales del Ponto. Las colonias griegas, formalmente independientes, entraron en la esfera de la autoridad romana, pero la situación del Bajo Danubio seguía tensa. Continuas correrías mantenían el reino odricio y las ciudades de la costa en un clima de terror, del que queda eco en los versos escritos por Ovidio durante su exilio en Tomis. Dominada la revuelta panónica del año 9, se pasó a la gradual consolidación del poder romano en el Bajo Danubio. Después de una campaña conducida por el general Helio Catón, 50.000 guetas de la llanura de Valaquia fueron trasladados al sur del Danubio y declarados súbditos del Imperio Romano. Las excavaciones en las fortalezas guetas de Popeschi y de otras de la franja ribereña septentrional han confirmado que las medidas radicales de Catón despoblaron la zona por completo. No obstante, solo después de que fueron dominados los últimos focos de resistencia en Moldavia, el reino odricio fue suprimido y unido al imperio por decisión de Claudio. Con la zona sur de los Balcanes se constituyó la provincia de Tracia, mientras que la del norte, comprendida Dobruja, fue anexionada a la provincia de Moesia, ya creada por Tiberio en el año 15 en el territorio de Serbia. Más tarde, Moesia fue dividida en dos provincias por Trajano, la Moesia Superior y la Moesia Inferior. Esta última se extendía desde el río Loms, en Bulgaria, hasta el Mar Negro. Al sur de los Balcanes se extendía Tracia, a la cual luego se unió el Quersoneso Tracio, actual península de Galípoli. La historia detrás de la provincia de Tracia es la siguiente. Tras la retirada de los celtas, las regiones costeras fueron disputadas entre los monarcas helenísticos, hasta que los acuerdos de Apamea en el 188 a.C., estipulados en la conclusión de la guerra entre Roma y Antíoco el Grande de Siria, asignaron el Quersoneso Tracio al reino filo-romano de Pérgamo. Así comenzó a introducirse Roma, que extendió su protectorado a las ciudades griegas de la costa póntica. En la primera mitad del siglo II a.C. se fundaron las ciudades de Plotinópolis, Trajanópolis y otras. Centros preexistentes como Sérdica, la actual Sofía, y Filípolis son fundaciones nuevas. En el 133 a.C., el reino de Pérgamo pasa por testamento a los romanos y luego es anexionado el Quersoneso Tracio, respetando la autonomía de las colonias. Quedaron independientes las regiones del interior donde sobrevivía el reino odricio, más tarde reforzado como protectorado romano para alejar la amenaza de las incursiones de guetas, bastarnos y otras poblaciones de más allá del Danubio. El reino autóctono odricio fue suprimido en los años 44 al 46 por el emperador Claudio y en su lugar fueron instituidas las provincias de Moesia y Tracia, esta última con el Quersoneso, anteriormente unido a Macedonia. La capital de Tracia fue Perinto, en la Turquía europea. Por último, tenemos la provincia de Macedonia. Al oeste, los territorios entre los ríos Struma y Mesta, posesiones tracias del río Macedonio, estaban anexionadas a Macedonia. Es preciso citar a la ciudad de Skupi, 5 kilómetros al noroeste del actual Skopje, antigua ciudad de los Dárdanos sobre el río Vardar, que fue ocupada desde el siglo II a.C. por los romanos. Esta se convirtió en colonia con el nombre de Colonia Flavia Aelia Skupi con Adriano. La mayoría de los tracios o bien fueron helenizados o romanizados. Sin embargo, es probable que pequeños grupos de tracios existieran todavía al momento de arribar a los Balcanes de los eslavos en el siglo VI. Los eruditos han sugerido que los albaneses actuales podrían ser tracios que mantuvieron su idioma, pero es controvertido. Xtorix, suscríbete.